En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Eh, Señor presidente, la cuenta, presidente. No sé si se ve en pantalla. ¿Sí se ve? Ya, perfecto. La cuenta. Se han recibido diversas urgencias, presidente, señoras y señores senadores. Discusión inmediata. En primer lugar, el proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. También tiene en discusión inmediata el proyecto de ley que modifica la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios certificados de dicha firma y otros textos legales que indican. También tiene discusión inmediata el proyecto de ley que modifica el artículo 476 del Código Penal para incluir el delito de incendio en lugares destinados a culto religioso. También tiene discusión inmediata el proyecto de reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Este proyecto está en comisión mixta. También tiene discusión inmediata, el gobierno también le ha puesto discusión inmediata al proyecto que modifica las leyes 19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal en casos calificados a controlar su cumplimiento por medio de monitoreo telemático. Este proyecto también está en comisión mixta. Presidente, hago presente a usted y a sus señorías que ayer el Ministerio de Justicia me avisó que la propuesta que presentarían en esa comisión mixta ya está elaborada y tiene el respaldo también del Ministerio de Hacienda. El gobierno también ha dado urgencia suma al proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación y la persecución de conductas que la ley califica como terroristas, que está en comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Seguridad Pública unidas. También le ha dado urgencia suma al proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. Ha dado urgencia suma también el gobierno al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones en la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y a otras normas que indica. Esto se encuentra en tercer trámite constitucional. También ha dado urgencia suma al proyecto de ley que establece la obligación de las personas sin fines de lucro de informar acerca de los aportes que reciban. Hago presente que estas son solo las urgencias que se hicieron presentes el día de ayer. Hay otros proyectos que tienen urgencias también que están presentes en la comisión. Algunas urgencias sumas y también algunas urgencias simples. Finalmente, hay una comunicación del señor Kion Farrulla, quien solicita a la Comisión en atención a lo ocurrido en el hogar del Servicio Nacional de Menores de la Comuna de Providencia el día 22 de marzo pasado, tenga bien poner en tabla a la brevedad posible el proyecto de reforma integral al sistema de adopción en Chile, boletín 9119-018. Eso, presidente, respecto de la cuestiones o asuntos considerados en la cuenta del día de hoy. Gracias, secretario. Tendremos presente la urgencia a fin de poder elaborar la tabla de las próximas semanas. La convocatoria de la citación del día de hoy. Sí. La tabla del día de hoy está convocada la sesión para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Recuerdo, su señoría, que se están refundiendo dos proyectos de ley en la discusión en particular. Concurren a esta sesión en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el señor ministro, don Hernán Larraín, el jefe de la división judicial, señor Héctor Meri, la jefa de la división jurídica, señora Mónica Naranjo, el jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinosa, las abogadas de la división jurídica, señora Isabel Echeverría y Daniela González. Del Ministerio Público concurre la directora de la Unidad de Asesoría Jurídica, señora Marta Herrera, el asesor de la Unidad de Asesoría Jurídica, señor Hernán Liviadinsky, el abogado asesor de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero,
Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado, ULDECO, señor Andrés Salazar Cádiz. De la Defensoría Penal concurre el jefe de la Unidad de Defensa Penal, señor Rubén Romero, el abogado del Departamento de Estudios, señor Francisco García, de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, la magistrada señora María Soledad Piñeiro, del Colegio de Mediadores de Chile, la presidenta señora Varinia Penco y el coordinador académico señor Felipe Vivero, y concurren los abogados y profesores señores Cristian Maturana y señor Hugo Boto. Eso, señor presidente, respecto de la materia que vamos a tratar y de los invitados. Gracias, secretario. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados y por la discusión de lo que quedamos en la sesión pasada, que son los artículos transitorios. Sí, señor presidente, señoras y señores senadores, en la sesión pasada, ustedes están viendo el texto comparado, se aprobó el artículo primero transitorio y corresponde, por lo tanto, iniciar el estudio del artículo segundo transitorio y siguientes. Aquí vienen una serie de proposiciones de ajustes a disposiciones del ámbito penal, de audiencias en el ámbito penal, que la comisión tiene que examinar, presidente. Démosle lectura, secretario, por favor. Ya. El artículo segundo transitorio dice lo siguiente: citación a la audiencia de preparación del juicio oral. Presentada la acusación, el juez de garantía ordenará su notificación a todos los intervinientes y citará, dentro de las 24 horas siguientes, a la audiencia de preparación del juicio oral, la que deberá tener lugar en un plazo no inferior a 25 ni superior a 60 días. En caso que existiera un imputado sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva o de privación de libertad total del artículo 155, letra A del Código Procesal Penal, se aplicarán los plazos establecidos en el artículo 260 del Código Procesal Penal. Eso, señor presidente, la primera disposición transitoria. Entonces hay un ajuste para la audiencia de preparación del juicio oral. Se está elevando el techo de lo que actualmente está vigente. Ofrezco la palabra sobre esta propuesta. Ministro. Gracias, presidente. Solo para recordar que, como lo dijimos en su momento, entre el artículo segundo transitorio y el noveno, solo son cambios de plazo, en donde tanto la iniciativa de los senadores como la del Ejecutivo lo que plantean es ampliar los plazos. La única diferencia sustantiva, salvo algunos casos muy específicos, es que en la propuesta de los senadores el piso mínimo se sube, ¿no? Por ejemplo, en el caso del plazo para agendamiento de audiencia, se sube, que es de 25 a 60 días, se sube de 40 a 60 días. En el caso de la propuesta del Ejecutivo, el piso se deja, el piso actual, que es 25, se deja. Nuestra sugerencia es mantener el piso y aumentar el techo tal cual lo plantea la indicación de los senadores y que nosotros hemos seguido en todos los casos. Hay una, que es la del séptimo transitorio, en donde la indicación de los senadores aumenta el plazo para fallar el recurso de nulidad a 40 días. Nosotros lo teníamos en 30, pero no tenemos ningún problema en que sean 40 días. Nuestra sugerencia entonces para la votación rápida de todos estos artículos transitorios es tomar, si les parece, el piso mínimo que hoy día existe y aumentar el techo en los términos que tanto los senadores como el Ejecutivo han planteado. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Si es que no hay más palabras pedidas, tomaremos la votación y utilizaríamos el mismo criterio en las normas similares. ¿Habría acuerdo en eso? Secretario. Ya. En votación, entonces, el artículo segundo transitorio. Senadora Vesperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Durresti. Senador Durresti no ha llegado, parece. Senador Huanchumilla.
Don Francisco, ¿no está? Presidente. A favor. Ya. A favor, señor secretario, estaba muteado. Ya. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el artículo 2º transitorio. Presidente, solo para efecto de registro, le damos lectura y entendemos que todas las normas, como usted lo propuso, que vienen a continuación, se darían por aprobadas. ¿Ya? Exactamente. Ya. Perfecto. El artículo 3º transitorio dice la fecha para la celebración de la audiencia del juicio oral. La audiencia de juicio oral deberá tener lugar no antes de 15 días ni después de 90 días desde la notificación del auto de apertura, en caso que existiera un imputado sujeto a medida cautelar de prisión preventiva o de prisión de libertad total del artículo 155 letra A del Código Procesal Penal. Se aplicarán los plazos establecidos en el artículo 281 del Código Procesal Penal. Esta norma también está aprobada por el criterio anterior. Después, el artículo 4º transitorio, audiencia del juicio oral en la ley 20.084. El juicio oral deberá tener lugar no antes de los 15 días, ni después de los 60 días siguientes a la notificación del auto de apertura del juicio oral, en caso de que existiera un imputado ajeno a la medida cautelar de internación provisoria o de privación de libertad total del artículo 155 letra A del Código Procesal Penal. Se aplicarán los plazos establecidos en el artículo 39 de la ley 20.084. También está aprobado según el criterio anterior. Artículo 5º transitorio. Plazo para la redacción de la sentencia definitiva en el juicio oral. Al pronunciarse sobre la absolución o condena, el tribunal podrá definir la redacción del fallo y, en su caso, la determinación de la pena hasta por un plazo de 10 días. Está aumentando de 5 a 10, fijando la fecha de audiencia en que tendrá lugar la lectura. No obstante, si el juicio hubiere durado más de 5 días, el tribunal dispondrá para la fijación de la fecha de la audiencia para su comunicación de un día adicional por cada 2 de exceso de duración del juicio. También está aprobado según el criterio anterior. Artículo 6º transitorio. Plazo para interponer el recurso de apelación. El recurso de apelación que procediere contra el auto de apertura del juicio oral, de la sentencia definitiva dictada en procedimiento abreviado y de la resolución que dictare el sobreseimiento definitivo temporal deberán tablarse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada. Artículo 7º transitorio. Fallo del recurso en nulidad. La Corte deberá fallar el recurso dentro de los 30 días siguientes a la fecha que hubiera terminado de conocer de él. Eso respecto al artículo 7º transitorio. En el artículo 8º transitorio... Presidente, perdón, una interrupción respecto al 7º transitorio. Ministro. Sí, presidente, que en el proyecto de los senadores establecía 40 días para fallar el recurso de nulidad. Nosotros 30, pero no tenemos problema en que sea 40 días, es más amplio y se trata de eso, de dar facilidades en esta época transitoriamente para asegurar que las cosas se hagan debidamente y ganar el tiempo que necesitamos recuperar. Si le parece, lo dejamos en 40, aprobamos la indicación de los senadores, no la del Ejecutivo. Secretario, entonces sería, en el caso del 7º transitorio, el plazo 40 días. Ya, habría acuerdo unánime, entiendo. Senadora Vesperger. ¿De acuerdo? Senador Galilea. De acuerdo. Senador Huenchumilla. Sí, acuerdo. No ha llegado el senador Durresti, parece. No, estamos Ya. aquí con ya, las botas muy bien. puestas aquí. Las botas puestas. Sí, Muy bien. que me Ya, estaba está vacunando. Está... Ya, muy bien. No, Se me eso no era vacunó. ayer, senador. No, porque ¿Pero no hoy fue día ayer tengo la el vacuna? postoperatorio. Hoy día tengo el postoperatorio. Muy bien. Ah, ya. Que el Ya. gobierno nos ha vacunado mucho durante el año, pero esta era la del COVID. Ya. Senador, ¿quiere votar esta enmienda del Sí, artículo sí, 7º sí. transitorio? A Ya, favor, perfecto. Rodrigo. Entonces, entiende también la Secretaría Presidente que con su voto a favor. Sí, Así es. Ya, entonces el artículo 7º transitorio se aprueba con la enmienda de sustituir la expresión 30 días por 40 días y sería aprobado por unanimidad, 5 votos a favor, ninguno en contra. Bien, pasamos al artículo 8º transitorio. En el artículo 8º transitorio hay una norma que viene planteada por el gobierno en el texto aprobado en general, que dice lo siguiente: 8º transitorio, preparación del juicio
simplificado. Si el imputado no admitiere responsabilidad, el juez procederá en la misma audiencia a la preparación del juicio simplificado, el cual tendrá lugar inmediatamente, si ello fuere posible o a más tardar dentro del 30º día. En caso que existiera un imputado sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva o de privación de libertad total del artículo 155, la letra A del Código Procesal Penal, se aplicarán los plazos establecidos en el artículo 395 bis del Código Procesal. En la indicación número 77, Su Excelencia el Presidente de la República propone reemplazar el artículo 8º transitorio por el siguiente: preparación del juicio simplificado. Preparación del juicio simplificado. Si el imputado no admitiere responsabilidad, el juez procederá en la misma audiencia e inmediatamente a la preparación del juicio oral, salvo que esta audiencia coincida con la del artículo 132 del Código Procesal Penal, en cuyo caso la preparación del juicio podrá realizarse a más tardar dentro de 30º día. Hay una sustitución, por lo tanto, del artículo 8º por la indicación número 77 del Ejecutivo, presidente. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Presidente, Profesor Maturana. la duda es por qué se está eliminando la última parte en el caso de que exista un imputado sujeto a medida cautelar de la aplicación de los plazos del artículo 395 bis, que yo creo que en este caso sería una situación, si estuviera privado de libertad en un juicio simplificado, bastante anormal y que justificaría que se dictara esa sentencia lo antes posible si es que importara recuperar la libertad. ¿El Ejecutivo? Gracias, presidente. En relación a esta consulta del profesor Maturana, efectivamente acá hay una modificación entre el proyecto original y la indicación, como se puede apreciar. El objetivo, en todo caso, tenía una finalidad distinta que tenía que ver con igualar en la mayor medida posible la redacción del artículo 395 bis, actualmente que regula esta materia, con relación a esta normativa transitoria. Ahora, efectivamente, respecto de la situación que indica el profesor en la parte final, no se contempla, como estaba originalmente expreso, la situación de un imputado sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. Se hace esta eliminación considerando efectivamente que actualmente, si bien hay discusión jurisprudencial de acuerdo a la regulación hoy en día que tiene la prisión preventiva, particularmente en el artículo 140 se establece que la prisión preventiva es una vez que procede la formalización respecto al imputado y por lo tanto estaríamos hablando de un procedimiento en juicio ordinario y no respecto de un procedimiento simplificado. No obstante ello, sí se mantiene una salvedad que se mencionaba acá, que era la alusión a que esto fuese inmediatamente aplicable respecto a la audiencia del artículo 132, que es una audiencia de control de detención. O sea, si estamos precisamente en una audiencia de control de detención, sí se considera esta otra situación. Pero la eliminación en concreto tenía que ver con la no aplicación, de acuerdo a la norma del artículo 140, de la medida de prisión preventiva tratándose de juicios simplificados, presidente. Gracias. ¿Está aclarada la duda, profesor Maturana? Sí, fantástico, que en ese caso, si no procede la prisión preventiva, y esa es la razón de la eliminación, mejor todavía. ¿Ofrece la palabra? Si no hay palabras pedidas, por favor. La presidenta de la Asociación de Magistrados, presidente. Doña Soledad. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos quienes integran, los senadores que integran la comisión y a los invitados. Solamente en relación a lo que se está discutiendo, dejar o preguntar más bien qué sucederá con la cautelar del 155 letra A, que sí contemplaba la redacción anterior, que es el arresto domiciliario total, y que ahora no se haría referencia específica a esa cautelar. Gracias. ¿El Ejecutivo? Gracias, presidente. Bueno, habiendo medida cautelar, se rige por las reglas generales, no está contemplado en la excepción.
Simplemente eso. No se considera como una excepción para poder hacer aplicación de este plazo. Gracias. ¿Se ofrece la palabra? Gratificado con esas explicaciones. Si no hay palabras pedidas, tome la votación, por favor, secretario. Ya, se pone en votación entonces la indicación número 77 del Ejecutivo. Senadora Vesperger, Por favor. senador Durresti, A favor. senador Galilea, A favor. senador Huanchumilla, A favor. presidente, A favor. a favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la indicación número 77. Presidente, senadores, hemos aprobado los artículos anteriores y vamos a dar por aprobadas, subsumidas en esas redacciones, las indicaciones que originalmente habían presentado los parlamentarios en esa materia. De tal manera de ir haciendo la concordancia respectiva para el informe. ¿Ya? Ok. Ya. Pasamos al artículo 9 transitorio. El artículo 9 transitorio dice lo siguiente. Audiencia de lectura de sentencia de juicio simplificado. El juez pronunciará su decisión de absolución o condena y fijará una audiencia dentro de los 10 días próximos para dar a conocer el texto escrito de la sentencia. Entiende la Secretaría que está básicamente en la lógica de aumentar un plazo y la Comisión había aprobado este criterio a propósito de las disposiciones que había examinado con anterioridad. No sé si estoy en lo correcto o algún senador o el Ejecutivo quieren hacer una precisión. No, ese es el criterio, secretario, salvo que alguien plantee alguna duda o alguna observación. Parece que no. Lo daríamos aprobado por la unanimidad de los integrantes de la comisión. Así es. Entiende ahora que está la senadora Vesperger, el senador Durresti, que se ha incorporado, el senador Galilea, el senador Huanchumilla y usted, presidente. Entonces, también 5-0 el artículo 9 transitorio. El 10º viene también en la misma lógica, dice lo siguiente, artículo 10 transitorio, actuaciones que se pueden resolver por escrito. Los juzgados de garantía y los tribunales del juicio oral en lo penal, según corresponda, resolverán por escrito las solicitudes de mero trámite de nuevo día y hora para realizar audiencias en que no sea requisito la presencia del imputado o de notificación por correo electrónico del artículo 31 del Código Procesal Penal, artículo 10 transitorio. Ofrezco la palabra sobre este artículo. El ministro de Justicia, presidente. Ministro. ¿El subsecretario? Subsecretario. Sí, muchas gracias, presidente. Respecto a este artículo y también dentro de las distintas medidas que se conversaron en el grupo de trabajo constituido por todas las instituciones y colegios de abogados, una de las medidas tenía que ver efectivamente con reforzar aquellas medidas que no necesariamente debían resolverse en audiencia. Sabemos obviamente que acá rige efectivamente en el sistema procesal el principio formativo de la oralidad, pero hay resoluciones de mero trámite que podían ser necesariamente resueltas por escrito, sin obviamente tener que recurrir a una audiencia. En esto había pleno acuerdo y esto es lo que se está formalizando en este caso, y a la vez se cuenta también con el informe favorable en su minuto que dio la Corte Suprema precisamente al mencionar favorablemente que esta disposición pudiese tener un carácter transitorio, eventualmente luego su revisión carácter permanente, pero sí aparece como una buena medida necesaria para poder facilitar la gestión de las causas, insisto, cuando sean solicitudes de mero trámite que se hagan presentes, presidente. Gracias, subsecretario. ¿Se ofrece la palabra? Ofrezco la palabra. Secretario, si no hay palabras pedidas, tome la votación, por favor. Ya. En votación el artículo 10 transitorio. Senadora Vesperger. A favor. Senador Durresti. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Huanchumilla. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativa. Aprobado el artículo 10 transitorio.
Vamos al artículo 11. Aquí salimos a la consideración de materias en que hay propuestas nuevas del Ejecutivo. Se refiere el artículo 11 transitorio a la audiencia por vía remota y se aplica a los juzgados de garantía y los tribunales del juicio oral en lo penal según corresponda. Aquí el Ejecutivo, y está en la última columna, propone una redacción alternativa para esta disposición transitoria. Voy a leer la redacción nueva, que es sustitutiva. Dice: artículo 11 transitorio, audiencias por vía remota o semipresencial. Los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal, según corresponda, sin perjuicio de las disposiciones del Código Procesal Penal, podrán decretar el desarrollo de audiencias vía remota o semipresencial. Para estos efectos, el tribunal examinará previamente que bajo estas modalidades no se vulneran las garantías básicas del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En especial, dicha facultad podrá referirse a las audiencias de sobreseimientos definitivos y temporales, amparo ante el juez de garantía, de aumento o cierre del plazo de investigación, de reapertura del procedimiento del artículo 254 del Código Procesal Penal, de reapertura de la investigación del artículo 257 del Código Procesal Penal, de reagendamiento del juicio oral y del juicio oral simplificado, de seguimiento de penas sustitutivas de la Ley 18.216 y de petición de la pena establecida en el artículo 33 de la misma ley, de prescripción de la pena del artículo 5 y de remisión de condena del artículo 55, ambos de la Ley 20.084, de revisión de medidas cautelares, de solicitud de decreto de suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatorios de conformidad al artículo 245 del Código Procesal Penal, de seguimiento de suspensión condicional del procedimiento, de revocación de suspensión condicional del procedimiento para una nueva formalización conforme al artículo 239 del Código Procesal Penal, de defensa penitenciaria relacionada con cambio de recinto penitenciario o de módulo, cómputo de tiempo de cumplimiento de condena, abonos, sanciones por infracción o régimen interno y otros de la misma naturaleza, de declaración judicial del imputado del artículo 98 del Código Procesal Penal, de declaración de competencia, de lectura de sentencia del artículo 346 del Código Procesal Penal, de abonos de cumplimiento de penas, de unificación de penas conforme al artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales y la audiencia de factibilidad a que se refiere el inciso cuarto del presente artículo, sin perjuicio de las demás audiencias que el tribunal estime que pudieran celebrarse por vía remota o semipresencial. Con todo, una vez notificado a los intervinientes que la audiencia respectiva se realizará por vía remota o semipresencial, el fiscal, el defensor o el querellante, si lo hubiere, podrán oponerse por escrito dentro del plazo de 48 horas por considerar que pudiera afectar las garantías básicas del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. El tribunal resolverá inmediatamente y por la vía más expedita, según los argumentos presentados por los intervinientes. En el caso del juicio oral, el tribunal citará a los intervinientes a una audiencia de factibilidad para efectos de determinar su desarrollo de forma presencial, semipresencial o vía remota. En esta, el tribunal podrá decretar el desarrollo de la audiencia del juicio oral vía remota o de manera semipresencial cuando existiere acuerdo entre el fiscal, el defensor y el querellante, si lo hubiere, y previo examen de que las condiciones acordadas para la realización de la audiencia no vulneran las garantías básicas del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Si no existiere dicho acuerdo, el tribunal igualmente podrá decretar su desarrollo vía remota o de manera semipresencial, siempre que estimare que dicha modalidad no vulnera las garantías básicas del debido proceso a que hace referencia el inciso tercero. De la resolución del tribunal, tanto el fiscal como el defensor o el querellante, si lo hubiere, podrán oponerse, lo que será resuelto en la misma audiencia de factibilidad. En el caso del juicio oral simplificado, el tribunal podrá decretar su desarrollo de manera presencial, semipresencial o por vía remota, examinando previamente que bajo estas últimas dos modalidades no se vulneran las garantías básicas del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de los intervinientes podrá solicitar de manera fundada que se efectúe una audiencia de factibilidad en los términos del inciso precedente, debiendo el tribunal resolver si ésta es o no necesaria. Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se procederá de conformidad a lo establecido en los protocolos de actuación interinstitucional que se celebren al efecto, aprobados por la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. Eso, presidente, es el texto que está proponiendo el Ejecutivo para la regulación de la materia considerada en el artículo 11º transitorio y que ustedes conocen por el texto comparado que se les remitió el día de ayer. Gracias, secretario. Como es un artículo bastante extenso, le pediría al Ejecutivo que pudiera hacer una explicación general y de ahí lo vamos discutiendo inciso por inciso. Gracias, presidente. Efectivamente, este es un artículo bastante medular que además va a tener después un complemento para que parte de él pueda ser permanente, pero en lo fundamental. Ha sido trabajado muy intensamente en una comisión que preparó la puesta en marcha y un protocolo para el funcionamiento en el ámbito penal y esta comisión, este grupo de trabajo lo condujo el secretario. Le pediría que pudiera dar la palabra, que nos explique bien en detalle cómo y por qué se justifica la adopción de esta norma transitoria. Gracias. Subsecretario. Gracias, presidente. Efectivamente, como señala el señor ministro, este es un artículo central en materia penal en lo que aborda este proyecto. Y si bien es de carácter transitorio, por lo tanto, tal como vamos a ver el resto de las normas transitorias, tiene por objetivo establecer por el periodo de un año la regulación que aquí se establece, aborda básicamente la posibilidad de realizar audiencias vía remota o semipresencial, que quiere decir desde ya lo aclaró el presidente, la posibilidad de que alguna de las interacciones que se producen en una audiencia sean vía remota y otras presenciales. Puede haber, por ejemplo, una presencia física en la audiencia del fiscal, del defensor y del propio tribunal, y recibirse una actuación como la declaración de un perito o un testigo vía remota. A eso alude con carácter semipresencial. Ahora bien, esto, presidente, surge justamente de la necesidad que tuvo el sistema de adaptarse durante este periodo de pandemia a la realización de audiencias que claramente no hay una regulación en el Código Procesal Penal. Bien se ha señalado que hoy día no existe una regulación y que hoy día lo que ha surgido en nuestro país ha sido una serie de protocolos que han habido más bien a nivel local o regional entre las instituciones para abordar estas materias. Por ello, se constituye un grupo de trabajo mandatado por la Comisión Coordinadora de Justicia Penal, en que participan instituciones, principalmente el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, los colegios de abogados, el Colegio de Abogados de Santiago y los colegios de abogados regionales, y coordinados desde el Ministerio de Justicia, que han buscado, viendo en la práctica lo que ha sido la regulación de estos protocolos, que son decenas de protocolos que existen a nivel nacional, poder establecer una regulación transitoria, pero al menos que dé certeza y la posibilidad de unificar esto.
¿Qué es lo que establece el artículo? Porque efectivamente, como lo ha señalado el presidente, es bastante largo y extenso, que da cuenta de la importancia de la materia. En primer lugar, se establece la posibilidad de que, tratándose de audiencias de menor complejidad, básicamente aquellas que no se refieren donde hay una amplia litigiosidad o que decir respecto a los juicios orales y los juicios orales simplificados, sino que audiencias de un carácter de menor complejidad, se pueda dar esta posibilidad y la pueda decretar el tribunal. Estamos pensando en audiencias, por ejemplo, donde pueda haber un acuerdo entre los intervenientes para establecer una salida alternativa, un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del procedimiento, en fin, el listado bien largo que se trabajó al alero de este grupo de trabajo de definir principalmente en cuáles de estas audiencias se podía establecer. Ahora, para poder llegar a esto, lo que se establece es que, no obstante, el tribunal tiene la posibilidad de decretarlo. En primer lugar, se establece un límite, que es que no se puede en ningún caso vulnerar las garantías básicas del debido proceso que están contemplados, sea a nivel constitucional o a nivel de tratados internacionales. Y como segundo mecanismo de resguardo, se establece siempre la posibilidad de un recurso para los intervinientes de poder oponerse a esta decisión que haya determinado el tribunal. Se establecen plazos breves, no superiores a 48 horas y que tiene que resolver el tribunal de plano. Lo importante es dar la posibilidad, dar a su vez las herramientas procesales a los intervinientes para poder oponerse, por estimar obviamente que se están afectando derechos de los intervinientes y que prontamente el tribunal lo pueda resolver. Esa es la primera parte, presidente, que se refiere a básicamente los tres primeros incisos de este artículo. Y a continuación, en la segunda parte de este artículo, viene la materia que ha sido por lejos la más compleja, que tiene que ver con la realización de los juicios orales y de los juicios orales simplificados, donde también aquí ha sido materia de debate, ha sido materia de recursos de nulidad interpuestos por los intervinientes y de distintas resoluciones, tanto de Corte de Apelaciones, especialmente de Corte Suprema, y de protocolos que hacía mención anteriormente. Básicamente, ¿cuál es la regla que se opta? Se distingue entre los juicios orales y los juicios orales simplificados. Tratándose de un juicio oral, se establece la regla que el tribunal necesariamente tiene que citar a los intervinientes a una audiencia de factibilidad. Audiencia que hoy no existe tampoco y no está reconocida formalmente, y por lo tanto se la consagra a nivel legislativo. Y la audiencia de factibilidad lo que tiene por finalidad precisamente es poder determinar de qué manera se podría desarrollar o semipresencialmente o vía remota un juicio oral. Y esto implica acuerdos desde el punto de vista logístico y desde asegurar disponibilidades técnicas que puedan estar a la hora de, por ejemplo, un testigo prestar un testimonio de manera remota. Y para que se llegue a determinar efectivamente por parte del tribunal que se realice un juicio oral vía remota o semipresencial, se consideran dos hipótesis. La primera es que haya un acuerdo entre los intervinientes. Bien podría haber efectivamente entre el Ministerio Público, la Defensoría, incluso un querellante, si lo hubiere, la disponibilidad para realizar un juicio vía remota o semipresencial, y esto se contempla. No obstante, siempre y cuando el tribunal establezca que esto no vulnera las garantías básicas del debido proceso, para evitar que por mucho acuerdo que exista entre los intervinientes no se esté pasando a llevar derechos como, por ejemplo, obviamente el derecho de defensa. Y la segunda posibilidad es que efectivamente no haya acuerdo, y en ese caso el tribunal puede igualmente decretar el desarrollo vía remota o semipresencial si estima que es procedente, en tanto no se vulnere la garantía, y esto es obviamente una decisión jurisprudencial que podría eventualmente ser recurrida. En el caso del juicio oral simplificado, presidente, la solución cambia desde el punto de vista que, si bien el tribunal puede decretar un desarrollo presencial, semipresencial o por vía remota, no es requisito establecer la audiencia de factibilidad, sino que es una opción en que cualquiera de los intervinientes puede solicitar de una manera fundada que se efectúe una audiencia de factibilidad para poder resolver, obviamente, si se requiere o se puede realizar una audiencia con estas modalidades alternativas de semipresencialidad o por vía remota. Ahora, con todo,
Básicamente, hay acuerdo en que hay muchas cuestiones logísticas que resolver desde el punto de vista, por ejemplo, de cómo un testigo va a poder dar una declaración por vía remota cuando no esté presente en el tribunal, sino que esto puede ser, por ejemplo, en un tribunal más cercano a su domicilio o en otra oficina pública o subsidiariamente, por ejemplo, en su domicilio. Eso forma parte precisamente de un acuerdo que se quiere plasmar a través de un protocolo que se encarga a la Comisión Coordinadora de Justicia Penal, y este es un grupo justamente de trabajo que mencionaba anteriormente donde se está desarrollando este protocolo. Esperamos en la próxima sesión, que está programada ya para el día de mañana, poder definir el contenido final del protocolo. Hay una versión, yo diría prácticamente en un avance de un 90%, pero no podemos obviamente darle toda la formalidad necesaria si no está reconocido expresamente ese protocolo en virtud de este proyecto de ley. Sí parece relevante, presidente, destacar que la Comisión Coordinadora de Justicia Penal sí es una comisión creada por ley, por lo tanto tiene rango legal y están definidas sus competencias. Ha sido, por cierto, una de las buenas prácticas que han sido reconocidas internacionalmente dentro del sistema, que ha permitido precisamente coordinar a las instituciones en casos como estos, como ha sido afrontar la pandemia, y que por lo tanto que haya una buena práctica de poder llegar a sancionar un protocolo que establezca la manera más bien detallada de cómo realizar, ahí cuando el tribunal estime y autorice la realización vía remota o semipresencial, cómo poder realizar esta serie de actuaciones. Así que, siendo bastante extenso el articulado, insisto que es un punto central que ha sido objeto de trabajo por bastantes horas y sesiones en el seno de la Comisión Coordinadora y de este grupo de trabajo específico mandatado para este efecto, y que permite finalmente llegar a un acuerdo de cómo abordar, al menos por el plazo de un año, la posibilidad de realización de la audiencia, especialmente los juicios contradictorios presidentes. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Doña Marta Herrera. Presidente, tenemos varias manos levantadas para que usted lo sepa. También está don Rubén Romero, la magistrada señora Soledad, y también entiende la secretaría el profesor Maturana. Muchas gracias, señor presidente. Los saludo y saludo a todas. Nosotros efectivamente formamos parte del grupo de trabajo, como es el secretario, y hemos trabajado arduamente para conseguir este proyecto que efectivamente. Solo tengo una observación muy pequeña en esta norma, justamente de lo que se comentaba que era tan larga. Nuestra observación pasa precisamente por si es necesario hacer ese listado de las audiencias cuando, en definitiva, el principio básico que está acá es que todas aquellas audiencias, con la limitación, por supuesto, de la no vulneración al debido proceso, pueden realizarse vía telemática o semipresencial, si es necesario que en realidad hagamos este listado, que aunque evidentemente no es taxativo, puede conducir a ciertas confusiones o puede conducir eventualmente a ciertas exclusiones. Entonces nosotros creemos que aquí podría utilizarse simplemente una fórmula amplia. La decisión siempre va a ser del órgano jurisdiccional, eso es claro, sobre todo si hay debate entre las partes. Por lo tanto, simplemente dejar la fórmula abierta, sujeta a la decisión del tribunal y, por cierto, siempre condicionada a la no vulneración de la garantía del debido proceso. Evidentemente que el juicio oral, sea ordinario o sea simplificado, tiene este tratamiento especial porque está sujeto, está condicionado al protocolo que se está trabajando en el marco de la Comisión Coordinadora del Sistema, y por lo tanto sí, le damos un tratamiento distinto en un inciso distinto, pero la pregunta es si es necesario en realidad enlistar todas estas audiencias cuando perfectamente podríamos funcionar con una fórmula amplia, con el límite que va a estar establecido para todos los casos de la no vulneración al debido proceso, y en definitiva aquí esto va a ser siempre una decisión del órgano jurisdiccional. Nos parece que quedaría más simple la norma, más amigable también para que todos podamos entenderla y se cumplirían exactamente los mismos objetivos. Ese es nuestro único comentario al respecto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, Marta. Doña María Soledad. Muchas gracias, señor presidente.
Lo primero que quiero señalar es que tanto en los artículos transitorios 2 y siguientes hasta nosotros participamos porque formaban parte del anterior, del otro boletín, digamos, el otro proyecto que estaba bastante avanzado. Quiero destacar que precisamente el listado que aparece en esta norma fue un listado propuesto de común acuerdo por los gremios tanto de fiscales como defensores ANFUT específicamente y el gremio de jueces y juezas. Porque se consideró en su oportunidad, estamos hablando de un listado elaborado aproximadamente en julio del año pasado, se consideró y aún se sigue considerando que hay algún tipo de audiencias, como la, por ejemplo, cautela de garantía, y la defensa planteó también la de formalización, en que se requiere de ciertos estándares que se asegure que la persona que declara esté libre de presiones, pensando en que pudiera estar, por ejemplo, privado de libertad y declarando desde un recinto penitenciario. Por lo tanto, era necesaria este listado y sigue siendo necesario este listado, como al menos los que sin duda alguna podrían no representar o no representan alguna dificultad para que sean realizados a nivel de vía remota o semipresencial. En relación a la audiencia de creación, a la audiencia de factibilidad que se incorpora a esta norma, quiero destacar que esta es una audiencia que ha sido creada a propósito de la práctica y de la necesidad por los propios jueces y juezas en concordancia con Fiscalía y Defensoría, y que a nivel nacional se fueron perfeccionando y compartiendo las ideas y las formas en que esta audiencia de factibilidad se fue desarrollando. Por lo tanto, esta audiencia de factibilidad nace precisamente de la creación y del ingenio en la práctica por los propios operadores a niveles locales. Y me parece muy acertado que sea recogida en esta norma. Y teniendo en consideración que esta norma recoge dos labores bastante importantes de los gremios, me parece que sería muy interesante, y así se lo pido al señor ministro, que ya ha sido en todo caso solicitado con anterioridad, que seamos escuchados a propósito de la creación de estos protocolos que la misma norma establece, puesto que hemos demostrado con estos 2 puntos a lo menos que podemos ser un gran aporte para el efecto de poder destrabar y desarrollar de la mejor forma la tarea que se está realizando hoy día de forma remota o semipresencial en casi todos los tribunales del país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, María Soledad. Don Rubén Romero. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, un saludo también a los senadores y senadoras presentes y a los invitados. Respecto a esta norma, tal como indicó el subsecretario, es una norma central. En nuestro concepto, se trata justamente de las materias más sensibles que, al menos para la Defensoría Penal Pública, representaba este proyecto de ley. Y la verdad que con el trabajo que se realizó durante el año pasado, estuvimos 3 meses, las naturales diferencias técnicas de puntos de vista que las instituciones tenían, bajo el alero de la mesa organizada por el subsecretario Sebastián Valenzuela, pudimos trabajarlas, pudimos llegar a consensos y llegar finalmente a una redacción que recoge todos los acuerdos que en su momento discutimos de todas las materias sensibles que a cada institución le preocupaban. Especialmente hago referencia a los juicios orales, tanto oral como simplificado, oral ordinario, simplificado, ambos de alguna manera pudieron desahogarse las complejidades técnicas que tenían con la incorporación de esta audiencia de factibilidad, que como bien dice María Soledad, se trata de una audiencia que ya de facto en la experiencia se estaba implementando por los tribunales y permite que los debates de organización, los debates logísticos, los debates de derechos y garantías en juego puedan ser trabajadas previo al juicio en una audiencia especialmente convocada para ese efecto, y desde ese punto de vista es una institución novedosa, útil y pertinente para lo que son estas particulares circunstancias que estamos viviendo como país, como sistema de justicia. Por lo tanto, se ve complementado además en algunos aspectos que ya son más de carácter operativo, especialmente con lo que dice relación con el control de los medios de prueba.
control de los testigos, de los peritos, la identidad, en qué condiciones están declarando, que hagan fe del testimonio, la relación imputado-defensor, todo aquello se va a ver complementado por el protocolo que también el subsecretario mencionaba y que está en vías de trabajo y ya consenso también. Ha sido arduo igualmente el trabajo en esa materia. Y respecto de las audiencias de trámite que están anunciadas en el inciso primero e inciso segundo, se trata de audiencias que están especificadas precisamente porque finalmente las audiencias de trámite que aparecen de alguna manera reflejan aquello que es el día a día y que representa meramente el trámite, no está involucrado en muchos de ellas aspectos que son eventualmente más medulares para la resolución del caso completo, como sería el juicio propiamente tal. Y por lo tanto, consideramos que, a diferencia en este caso del Ministerio Público, con el cual hemos tenido un diálogo en esta mesa técnica de la subsecretaría muy fluido, acá tenemos un matiz en ese sentido, en el que la especificidad ayuda a orientar. Existe esa cláusula general al final con la cual se cierra el inciso, en la cual permite prever otras audiencias de trámite que pudiese ser útil llevarlas por vía telemática, pero sí es orientadora para de alguna manera mantener el sentido de que esto es trámite. Y lo que es trámite se puede trabajar en vía semipresencial o remota en principio. Y desde ese punto de vista nos parece que es orientador el inciso de la manera que está planteado. En resumen, simplemente reconocer el trabajo que se ha hecho por la subsecretaría y la mesa técnica. Este artículo refleja todo ese consenso y en los términos que está planteado, la Defensoría plantea su conformidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Rubén. Profesor Maturana. Yo tengo dos observaciones, presidente. La primera es que la redacción debería cuadrarse con lo que establece el artículo 373, letra A, en cuanto a que la violación debería ser esencial respecto a los derechos fundamentales y no solo una mera violación, a menos que nosotros queramos en este caso rebajar de esa situación y tenerla presente para los efectos del recurso de nulidad que posteriormente se pudiera deducir. La lógica parecería utilizar los mismos términos del artículo 373 en la redacción de este artículo en relación a las garantías básicas del proceso. Y la segunda es que acá claramente nosotros estamos introduciendo una nueva audiencia al proceso penal, lo que lo complejiza un poco más. Y en consecuencia, si uno ve el título del artículo, el título del artículo haría necesaria la audiencia solo cuando estuviéramos ante un juicio por vía remota o presencial. En caso en que nosotros quisiéramos realizar el juicio por vía presencial, necesaria esa audiencia de discusión, o por lo menos salvo que existiera una oposición fundada para que pudiera hacerse por vía remota o semipresencial. Esto es para establecer cuál es el paradigma en el cual está descansando el proceso penal. Y yo entiendo, por la misma forma en que se redactó este artículo, que el paradigma sigue siendo el juicio en forma presencial y que excepcionalmente se puede aplicar el juicio por vía remoto semipresencial en los casos que establece ese artículo y siempre que no existiera una violación de los derechos fundamentales. Eso es, presidente. Gracias, profesor Maturana. Ofrezco la palabra. Presidente. Si no hay palabras, don Francisco. Presidente, tengo una duda. Me gustaría si el señor secretario pudiera colocarnos ahí o leer aquella parte del artículo que se refiere a la unidad coordinadora. Ya. Yo tengo una duda ahí. A ver si el señor ministro o el subsecretario o algunos invitados nos pueden... El inciso final, presidente, senador.
¿Cómo dice, señor secretario, por favor? Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se procederá de conformidad a lo establecido por los protocolos de actuación interinstitucional que se celebrarán al efecto aprobados por la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. Protocolos de actuación interinstitucional. Muchas gracias, señor secretario. Señor presidente, yo tengo una duda que quisiera consultársela al señor ministro, al subsecretario o a nuestros invitados. En el siguiente sentido, no sé si la materia que tiene que resolver esta unidad coordinadora, cuál es su naturaleza exactamente, porque si fuera una materia de ley, aunque la unidad coordinadora tuviera existencia legal, si esa materia fuera de ley, nosotros no podríamos delegar mediante otra ley para que una unidad coordinadora establezca materias que son propias de ley. Estaríamos haciendo una cierta delegación que a mi juicio sería improcedente, porque, bueno, para delegar las atribuciones del Poder Legislativo, tenemos la limitación del artículo 64 de la Constitución, que regula cuando nosotros delegamos en el Presidente de la República para los efectos de dictar decretos con fuerza de ley, y que están prohibidos cuando se trata de garantías de las personas, lo dice expresamente. Entonces, me surge esa duda, si lo que va a ser la unidad coordinadora no dirá relación, en definitiva, con los derechos esenciales del imputado, de la persona que está sometida a juicio penal, y que no podría, en este caso, ser delegada, sino que tiene que ser expresamente materia de ley. Entonces, tengo esa duda, señor presidente. Me quisiera pedir un comentario al respecto, no obstante que a mí me parece la institución de la audiencia de factibilidad muy pertinente, muy adecuada, porque permite ahí entre las partes establecer un proceso de garantías para todos. Pero tengo esa duda, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Conchumilla. El Ministerio de Justicia. Sí. Gracias, presidente. Bueno, voy a abordar todos los puntos para tratar de resumir, porque efectivamente es natural que surjan todas estas dudas y consultas, dado la complejidad justamente de las materias que aborda este artículo. Respecto al listado, y tal cual como señalaba la Defensoría de doña Silvia Piñeiro también, justamente esto fue una materia que abordamos en el grupo de trabajo, la conveniencia o no de establecer un listado, y efectivamente no se trata de un listado cerrado, pueden haber otras audiencias, pero sí creíamos muy importante, y tal como lo había señalado en su momento la Asociación de Magistrados, de poder dar ciertas certezas a los tribunales y a los intervinientes de qué tipo de audiencias pudiesen establecerse, y por lo tanto se prefirió adoptar justamente un listado, insisto, no es cerrado, no es taxativo, pero sí se establecen ahí una serie de audiencias que pueden dar justamente mayor certeza a los intervinientes de a qué se quiere aludir con la posibilidad de afectar audiencias de carácter remoto. En segundo lugar, respecto a el comentario que hace el profesor Maturana, que es muy importante tenerlo a la vista, justamente cuál es el estándar del recurso de nulidad en nuestro Código Procesal Penal. Efectivamente, el estándar que se establece para la posibilidad de anular un procedimiento o la sentencia es que la infracción sea sustancial para los derechos o garantías que están asegurados en la Constitución, Tratado Internacional. Pero creemos que justamente tiene que haber una diferenciación, porque ese estándar que establece el Código Procesal Penal es derechamente para anular un juicio oral o anular una sentencia, y por lo tanto ese es el nivel que ha establecido el legislador. Acá lo que estamos considerando es un estándar menor, porque no es sustancial, sino que cuál es la afectación que tiene que haber para que decida el tribunal cuál vía va a optar para la realización de un juicio oral, por ejemplo, si es semipresencial o si es remoto. Puede estimar, por ejemplo, que un testigo
cuya declaración sea sumamente relevante para definir el caso, pueda ser necesario que efectivamente declare de manera presencial para asegurar, por ejemplo, el derecho a ser contrainterrogado por la defensa. Y otras actuaciones puedan ser realizadas de manera remota, pero insisto, acá el criterio es para poder determinar si una actuación o un procedimiento se va a realizar vía remota, vía semipresencial o vía presencial, como es la regla general. Y por eso creemos que está bien que haya esta diferenciación a nivel de estándares, porque los efectos son distintos. Uno es un criterio para decir cuál es la vía, y en cambio la sustancialidad de la infracción es directamente para proceder a la anulabilidad de un juicio oral o de su sentencia. Respecto también del comentario de la audiencia de factibilidad, efectivamente es una nueva audiencia que hoy día no está reconocida, pero hoy día la práctica justamente ha demostrado la necesidad de poder convocar a los intervinientes a poder generar, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de acuerdos para realizar esto. De hecho, la audiencia de factibilidad se reconoce en la primera parte del artículo como la posibilidad de ser realizada vía remota. Y uno lo que puede ver es similar a lo que se conoce en la práctica como audiencias concentradas, es que puedan concurrir en una serie de casos donde se vean a través de la vía remota la programación, por ejemplo, que puede haber en una determinada localidad para todo un mes, si corresponde efectuar audiencias de juicio oral y de qué manera se van a realizar. Esto ha estado sucediendo en la práctica, porque justamente esto es lo que hemos recogido en el grupo de trabajo, es las mejores experiencias de cada una de las localidades para poder establecer esto. Por lo tanto, lo importante es incentivar estas audiencias de factibilidad que pueden ser realizadas vía remota precisamente y que aluden a poder, insisto, allá donde haya la mayor cantidad de acuerdos, poder determinar de qué manera realizarse estos juicios. Y finalmente, respecto a la duda del senador Buenchumilla, que es muy atingente, porque esta es una materia que también la abordamos sobre todo al inicio del grupo de trabajo, descartar desde ya que la regulación del protocolo esté refiriéndose a contenidos que sean materia de ley o que incluso sean materia de decisión jurisdiccional. Desde luego la comisión propiamente es una comisión que tiene dentro de funciones dictar todas las medidas pertinentes para la adecuada coordinación, y aquí, y esto me interesa ser bastante claro, lo que estamos estableciendo a nivel de protocolo es que si en virtud de las facultades que la ley otorga al tribunal, el tribunal legítimamente resuelve que una audiencia se realice vía semipresencial, es cómo operativamente dar lugar a esa semipresencialidad. Y pongo un ejemplo muy concreto. Si tenemos el caso de un testigo que tiene que declarar vía remota por sistema de videoconferencia, el protocolo lo que busca es establecer de qué manera vamos a confirmar la identidad del testigo. No es materia de ley señalar que va a exhibir la cédula directamente en la pantalla por el anverso y el reverso, o si va a estar con un ministro de fe al lado para la identidad. La materia de ley es que un testigo tiene que estar plenamente identificado, pero no es la ley la que establece eso. Y tampoco el protocolo, insisto, busca sobrepasar la decisión jurisdiccional de decidir por qué vía se va a realizar una actuación, vía semipresencial o vía remota. Lo que aludimos es a los aspectos logísticos y operativos una vez que se toma esa decisión, y por lo tanto ahí obviamente no hay una posible intromisión dentro de lo que tiene que ser con las materias de ley. Esperamos, señalada a la brevedad, poder tener esta semana ya terminado completamente el protocolo, y también lo podemos hacer llegar después a la comisión presidente. Muchas gracias. Presidente, si me permite complementar lo que señala el subsecretario, solo para reforzar la relevancia de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, para recordar que esta surge a propósito de la reforma procesal penal, la que se crea como una comisión que iba a apoyar la implementación de este nuevo sistema procesal penal. Y el resultado del funcionamiento de esta comisión fue de tal nivel de positividad que se estimó convertirla en una comisión permanente. Y de hecho, me toca presidirla por la composición que tiene, la integra el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, los generales directores de Carabineros y el director general de investigaciones de la PDI, el presidente del Colegio de Abogados de mayor representatividad y el defensor penal público. Pero asisten también una serie de otras
instituciones vinculadas al sistema penal. Y esta comisión de verdad permite cumplir un objetivo que siempre se ha cuestionado en nuestro sistema, que las instituciones funcionan, como son autónomas, funcionan separadamente. Aquí se ha hecho un esfuerzo de coordinación permanente. Y la ley de entrevistas videograbada, por ejemplo, creó una subcomisión destinada a ver cómo se implementaba para ir coordinando en cada lugar cómo se facilitaban los equipos, las salas, de manera de poder asegurar su funcionamiento. Y para eso se dictaron una serie de protocolos que han permitido la coordinación interinstitucional. Esta semana acabamos de crear una nueva subcomisión a propósito de una inquietud del Ministerio de la Mujer y un estudio del Banco Mundial sobre cómo está operando el sistema de justicia penal frente a casos de violencia ejercida en contra de la mujer. Lo que vamos a hacer, a propósito de los hallazgos de este estudio, es buscar una mejor coordinación entre los integrantes del sistema de justicia penal. Lo que aquí estamos haciendo, presidente, es lo mismo respecto de esta situación, cómo coordinamos en el marco de una ley, ¿no?, aquellas materias que no son ciertamente del dominio legal, pero que sí requieren de una coordinación interinstitucional para que el sistema opere de manera fluida en beneficio de los usuarios del sistema. En ese sentido, senador Buenchumilla y miembros de la comisión, tengan ustedes la certeza de que esta comisión coordinadora está resultando ser extraordinariamente útil, pero actúa dentro del marco de la ley y también del respeto de las respectivas autonomías de sus distintos organismos o instituciones que le integren. Gracias, presidente. Presidente. Gracias, ministro. Francisco. Sí, me parece muy pertinente las explicaciones que se han dado. Yo la preocupación que tengo, señor ministro, por su intermedio, presidente, no solo es un tema de identificación, sino de salvaguardar la libertad con que la persona puede testificar o dar su declaración o comparecer ante el tribunal. Eso es lo que tenemos que garantizar, porque la persona no estando frente al juez, ni estando con su abogado, debemos suponer que tiene la libertad necesaria para decir lo que quiere decir con entera libertad y evitar que pudiera estar coaccionado de cualquier otra manera, pensando en gente que pudiera estar, digamos, en la cárcel o en su residencia, o en caso de delitos contra las mujeres o de violencia intrafamiliar. Digamos, garantizar la plena libertad vía remota de esa persona que está compareciendo, digamos, ante la justicia, para que lo que diga, lo diga libremente. Esa era mi preocupación. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. Ministro. Sí, muy brevemente, ese punto es muy clave lo que señala el senador Buenchumilla y entendemos el tema, pero precisamente por eso existe la audiencia de factibilidad, porque es ahí donde se va a verificar y el juez tendrá que verificar si existen las condiciones que permitan que el proceso pueda funcionar de la manera que tiene que funcionar y que las personas, los imputados, el testigo puedan actuar y hablar con absoluta y entera libertad. Esa es, en parte, la justificación de esta audiencia de factibilidad para poder tomar la decisión y avanzar así, de esa forma, en el proceso a través de audiencias remotas. Ese es el sentido para prever lo que el senador Buenchumilla justamente levanta. Gracias, señor ministro. Gracias, ministro. Yo quisiera hacer un comentario general respecto a la norma antes de la discusión, inciso por inciso. Quisiera que el Ejecutivo si nos pudiera explicar qué se entiende por garantías básicas del debido proceso, que es un concepto que se repite bastante durante el artículo. Yo, en lo personal, creo que las garantías del debido proceso no podemos calificar cuáles son más básicas o más avanzadas. Son garantías del debido proceso que buscan justamente garantizar que el justiciable va a contar con derechos mínimos a la defensa, un juicio justo, entre otras cosas. Entonces, el concepto que colocan de básica, a mi juicio, pareciera redundante o innecesario, podría llevar a discutir cuáles son las garantías que, entre comillas, se podrían vulnerar con este artículo y cuáles no. O sea, creo en lo personal que esto debería ser las garantías del debido proceso. Entonces, quisiera preguntarle al Ejecutivo si hay alguna explicación de por qué colocaron el concepto básica o están pensando en alguna distinción o la razón de ser de
esta propuesta. Gracias, presidente. Bueno, este es un tema que efectivamente también fue parte de la centralidad del trabajo que se hizo inicialmente en este punto. Desde luego, el concepto mismo de debido proceso es un concepto central definido en tratados internacionales y que tiene una serie de componentes que van componiendo ser juzgado en un plazo razonable, contar con derecho a la defensa, ser oído, en fin, una serie de componentes que están absolutamente desarrollados en la normativa internacional e incorporados en nuestro ordenamiento. Tanto así y tal como señalábamos, anteriormente también forma parte de los estándares que tiene que revisar un tribunal para poder dar origen o no a una nulidad derechamente de un juicio o de una sentencia en particular. Ahora, aquí en concreto, respecto a la postura que se ha adoptado, lo que se ha establecido es que eventualmente puede haber una afectación muy mínima, y pongo un ejemplo. Si el defensor está constituido en la oficina y el imputado que está siendo objeto de un juicio, por ejemplo, o en una audiencia, que no necesariamente sea un juicio, está en un establecimiento penal, desde luego es distinto a la comunicabilidad que puede haber directamente entre el imputado y la defensa cuando están sentados en la sala de audiencia. Afectación va a haber desde esa comunicación directa que pueda haber, qué duda cabe. Si eso es de una gravedad tal que impide que efectivamente se realice vía remota, eso es justamente lo que tiene que resolver el tribunal escuchando a las partes. Es imposible que la ley fije previamente de antemano todas estas discusiones, y por eso, muy relacionado con lo que señalaba el ministro anteriormente, la audiencia de factibilidad tiene por objeto discutirse en un caso determinado. Esa afectación podría ser o no referente a una garantía tan básica como impedir derechamente que la defensa tenga comunicación directa con su representado durante el desarrollo de la audiencia. Esto es justamente lo que hemos logrado acordar entre las distintas instituciones, que permita dar contenido precisamente a cada una de las resoluciones, donde el tribunal va a ir resolviendo si es procedente o no una realización vía remota o alguna de las actividades que tienen relación dentro de una audiencia, como por ejemplo, justamente por eso la posibilidad de establecer parcialmente que en un juicio oral pueda desarrollarse alguna actuación remota y alguna actuación de manera presencial. Creemos que este sí es un contenido que da certeza, da orientación. Esto sí o sí igual va a ser el día de mañana discutido caso a caso, como está haciendo hoy y como era anterior a la pandemia, cuando se recurre de nulidad respecto de una actuación en un tribunal, por ejemplo, respecto a la declaración del testigo, y si eso conformó una garantía vulnerada de manera sustancial para el estándar que ocupa el Código Procesal Penal en relación al debido proceso que puede ser respecto al ejercicio del derecho a defensa. Por lo tanto, estos son materias a resolverse a nivel jurisprudencial, pero no son conceptos nuevos que estamos introduciendo en esta materia, sino que forman parte justamente de esta garantía general que, como señalaba, está ya reconocida internacionalmente, incorporada en nuestro ordenamiento, presidente. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Bueno, esto lo discutiremos cuando veamos los incisos, pero yo quiero enlazar esto con lo que preguntó el profesor Maturana, porque en el fondo, cuando uno introduce este tipo de conceptos, al final del día lo que puede también abrir es la puerta para el recurso de nulidad, porque en el fondo, ¿cómo se fija el estándar de que una garantía del debido proceso es básica o no? Porque en el caso de lo que usted plantea, o el ejemplo que se coloca, a mi juicio no se está vulnerando la garantía, parte de la garantía del debido proceso, que es la comunicabilidad que tiene que haber entre el imputado y su abogado defensor. Pero entonces me preocupan estos conceptos, porque se entiende, por ejemplo, o puede entenderse que lo básico ahí es simplemente la comunicabilidad independiente de la forma. Entonces eso, no sé, le daría una vuelta al concepto de garantías básicas. Yo creo que las garantías del debido proceso, a mi juicio, están todas en el mismo nivel. No debiera distinguirse. La discusión probablemente es otra, cómo se cumple la garantía. Eso yo creo que debería ser más la precisión que debiera hacerse. El profesor Hugo Boto y después don Andrés Salazar. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a los señores miembros de la comisión y a todos los invitados. Efectivamente, yo
concuerdo con lo que usted señala desde el punto de vista del calificativo de garantías básicas. Pareciera que desde el punto de vista de la conceptualización, tanto de la Constitución como de los tratados internacionales en materia de debido proceso, no se pueden entrar a calificar las garantías judiciales en básicas, no básicas, especiales, generales. Todas son garantías, de modo tal de que ese calificativo en la redacción propuesta pareciera inclusive una redundancia. Eso es lo que quería. Gracias, profesor Boto. Don Andrés Salazar. Por su intermedio, señor presidente, y aprovecho de saludar a todos los asistentes y las autoridades que están presentes en esta jornada. Presidente, mire, yo creo que la noción garantías básicas, atendiendo a este punto del debate, quizá tiene que ver con que hay algunas, con que la propia regla que se está discutiendo va a relativizar algunas de las garantías, dándole preponderancia a otras. Por ejemplo, usted mismo citaba el principio de inmediatez. O sea, la regla parte de la base que esa garantía, que es una garantía del debido proceso, que está en igualdad de, por así decirlo, dignidad que el resto de garantías del debido proceso, para este caso y atendido a las circunstancias que rodean la administración de justicia en el contexto de pandemia, se ve supeditada y superada por el peso que poseen otras garantías para permitir efectivamente el acceso de justicia. Y a eso quizás se refiere en la noción de garantías básicas, que no todas van a poder concurrir y desplegarse de la misma forma atendidas las circunstancias. Unas van a pesar por sobre las otras. Luego tenía un punto que no sé, que es volver al tema del listado para hacer una aclaración. No sé si doy esa opinión de inmediato o la reservamos para después cuando se haya resuelto el tema de las garantías básicas. Presidente. Don Andrés, esperemos para cuando lo veamos ese tema puntual. Perfecto. Cuando vamos al inciso por inciso, ahí vamos discutiendo lo que planteó Marta y lo que señala la Defensoría y el Ministerio. Senador Durresti. Por supuesto, señor presidente. Gracias. Presidente, a mí con la última intervención me surgen más dudas. Cuando se dice, y lo anoté textual, se van a relativizar ciertas garantías para permitir el acceso a la justicia. ¿Quién establece esa limitación de garantías? ¿Aquella persona que tiene buena conexión? ¿Aquella persona que no está privada de libertad o tiene un mejor plan de conexión? Yo creo que ya hemos tenido varias situaciones francamente vulneratorias de garantías procesales en los procedimientos. Sin ir más lejos, una discusión que está pendiente en esta comisión sobre la larga privación de libertad de jóvenes en el estallido social, una situación que es inadmisible en cualquier estándar democrático, sin la debida el debido acceso a un juicio justo y simplemente como una medida sancionatoria anticipatoria. Gente que sale en libertad después de un año, 20 días, o sea, 2 meses de periodos de libertad. Entonces, yo aquí pondría un acento. Yo creo que aquí tienen que haber un par de expertos, el Ministerio Público tiene que explicar esta situación y el Ejecutivo tiene que explicar esto. O sea, recorte o relativizar garantías básicas versus otras garantías que no serían básicas, eso no está en la ley y yo de ninguna manera lo voy a aceptar en una ley miscelánea como esta. Esto es pasar, para decirlo en buen chileno y para que no hagamos eufemismo, esto es pasar algo de contrabando, es gato por liebre y esto no se puede permitir. Yo quiero que esto se discuta, traer a algunos expertos que aclaren y pedir un informe a la biblioteca o alguna de las universidades que nos ha acompañado de qué es lo que es el concepto de garantías básicas. Esto es una innovación, es un eufemismo para recortar derechos y para perseverar en malas prácticas. Y yo no estoy disponible para eso. Senador Durresti, estamos sobre la hora y algunos tenemos que integrar otra comisión, entonces le pediría tanto al Ministerio de Justicia como a la Defensoría Penal Pública y al Ministerio Público que pudieran revisar por lo menos las dudas que tenemos el senador Durresti y yo respecto al concepto de garantías básicas
para iniciar en la próxima sesión esta discusión. Sí, presidente, ahí yo creo que sería riguroso es que por escrito nos hicieran los tres organismos que se han señalado, el Ministerio Público, la Defensoría y el Ejecutivo, qué es lo que se entiende por garantías básicas. Para que en la historia de la ley quede claramente garantizado, esto no sea materia de nulidades posteriormente, y yo tampoco voy a avalar que sea una manga ancha más de impunidad para tener gente privada de libertad simplemente por una medida anticipatoria de sanción. Yo me gustaría que viniera el Ministerio Público, que nos explicara cómo es posible y cuál es el listado de todas las personas que se encuentran encarceladas, producto del estallido social, con años, más de un año privadas de libertad, y que luego salen libres sin ninguna formulación de cargos o con una prueba que no se sostuvo. ¿Y quién le devuelve a ese joven un año privado de libertad? ¿Ocurre eso con otro tipo de delito? No. Entonces, cuando aquí empezamos a relativizar las garantías básicas, yo le pediría, presidente, formalmente, para ver este artículo, que el Ministerio Público, la Defensoría y el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, nos expliquen y que consignado el concepto de garantías básicas, y ahí veremos nosotros si encargamos algún informe a algún otro organismo. Pero creo que esto es tremendamente grave y es algo que nosotros anticipamos en su momento, que no puede ser posible que a través de esta ley miscelánea estemos modificando temas de fondo. Entendemos la mejor voluntad por producto del estado de excepción, lo hemos hablado con los jueces, con todos, fuimos autores de una iniciativa para facilitarlo, pero contrabando legislativo, contrabando de garantía del debido proceso, no, yo no estoy disponible para eso. Ministro. Presidente. Presidente, la verdad es que creo que las interpretaciones que se hacen están llevando demasiado lejos de lo que se trata. Más todavía, como recién oía la expresión de que aquí habría una suerte de contrabando, yo quiero insistir que este es un trabajo que se ha realizado en forma muy seria, muy sistemática, con los distintos actores que lo que quieren es precisamente garantizar el debido proceso y todas las garantías que existen en esta materia. Tanto es así que si simplifica resolver la discusión, eliminar la expresión básica, no tenemos ningún problema y se terminó la discusión. Aquí no ha habido ningún otro intento. Lo que pasa es que, como lo explicaba Andrés Salazar del Ministerio Público, aquí efectivamente si hay, por ejemplo, alguna de las actuaciones que aquí se plantean en esta disposición, probablemente no va a haber el debido o la absoluta aplicación del principio de inmediatez o la comunicación directa del imputado con su abogado. Yo creo que a eso es lo que se estaba refiriendo esta disposición. Pero no hay ningún problema. Eliminemos la expresión básica, presidente, y quedemos tranquilos. Quiero finalmente señalar que en todo caso aquí hay una resolución judicial que va a evaluar la aplicación de esta norma y de estas posibilidades, y por eso entendemos que ahí hay garantías más el recurso judicial de nulidad en caso de que se contraviniera alguna disposición básica del proceso. Pero para terminar la discusión, presidente, no tenemos ningún inconveniente en eliminar la expresión básica, con lo cual desaparece cualquier sombra de duda que aquí se pudiese levantar a propósito de la incorporación de esa palabra. Gracias, presidente. Presidente. Gracias, ministro. Doña Luz Eliana. Sí, presidente, el ministerio ya lo ha dicho, no tengo ningún problema y creo que todos los senadores están en su derecho en cuestionar la expresión de garantías básicas, ¿no es cierto? Pero de ahí a tratar de atribuirle que detrás de ello, como decía por su intermedio presidente el senador de Urresti, que se quiera pasar algo de contrabando o que quiera el ministerio atribuirle, no sé, hasta mala fe. Me parece que ya es pasarse algún rollo, alguna película, con todo el cariño y el respeto que me merece el senador de Urresti, ¿no es cierto? Pero también quisiera recordar que este concepto se ha utilizado en otras leyes aprobadas por este Congreso. Quiero recordarles la ley 21.226,
de suspensión de plazo, aprobada recientemente por este Congreso y también por esta comisión. Ahí se utiliza la expresión garantías básicas, ¿no es cierto? Entonces, no es la primera vez que se utiliza, no es la primera vez que ha estado presente en esta comisión, no es la primera vez que está en una ley. Entonces, no queramos ver bajo el agua. Está bien que se nos explique el concepto, está bien que seamos, que tengamos cuidado, está bien que quede claro en la historia de la ley, está bien que si es mejor no poder utilizarla, estoy de acuerdo con eso, pero no atribuyamos, ¿no es cierto?, adjetivos o calificaciones más allá de lo que este proyecto quiere resolver, que es un proyecto, que es un problema real. Creo, además, ¿no es cierto?, que cuando se lleva a hechos determinados, como son aquellas personas privadas de libertad por el estallido social, que es un tema político difícil, creo que hay muchos otros casos, ¿no es cierto?, que también ha habido mucha gente privada de libertad. Creo que son distintas posiciones respecto al sistema penal que tenemos. Yo creo que nuestro sistema penal que hoy día tenemos en nuestro país es un sistema penal extremadamente garantista, que se preocupa mucho más del delincuente que de las víctimas. Me gustaría a mí, personalmente, que tuviéramos un sistema mucho más duro del que hoy día existe, que tuviéramos leyes mucho más estrictas de la que tenemos. Yo tengo una opinión absolutamente distinta de la que tiene el senador de Urresti y algunos otros de los senadores en esta comisión. En eso hay distintas visiones, todas son respetables, por cierto. Es una larga discusión, estimado presidente. No significa por eso, ¿no es cierto?, que no sea partidaria de que deben respetarse a rajatabla todos los derechos fundamentales de las personas, pero de todas, no solamente de los delincuentes, también de las víctimas, presidente. Muchas gracias. Gracias, doña Lueliana. Don Alfonso. Presidente, para que no quede sombra de duda, si mis palabras generan una sombra de duda, de ninguna manera. Hemos trabajado con el Ejecutivo con la transparencia y con la franqueza que nos caracteriza. Yo solo lo que digo es que algo que nosotros establecimos al principio, yo no acuerdo si Luz estaba en su momento, Luz, y es bueno como concepto. Nosotros lo que señalábamos, y usted, presidente, me acuerdo, fue uno de los que primero lo alertó, que creemos y apoyamos absolutamente la premura, la necesidad de adaptar legislación producto del estado de excepción. Trabajamos nosotros en esta comisión, antes incluso de la iniciativa de gobierno, trabajamos con la asociación de magistrados, con nuestros asesores, para buscar un conjunto de adecuaciones que estaban colisionando con esta situación. Y así lo trabajamos transversalmente. Luego el ministro presentó un proyecto más amplio, que es más omnicomprensivo, obviamente su función, mirar todos los aspectos. Incluso ahí mismo se ha insistido en el caso de los mediadores, policía local, y surgen distintos actores que también legítimamente quieren hacer modificaciones. Ese es el punto, estimada Luz, lo que yo trato de hacer. Si mis expresiones son contrabando, que no se malinterpreten. Lo que quiero decir es que nos acotemos al propósito de esta iniciativa. Adecuar, colaborar en los procesos del funcionamiento de los tribunales de justicia y de la administración de justicia en general, de las audiencias, por el estado tan dificultoso de pandemia, de imposibilidad de contacto físico, de audiencia, de alegatos telemáticos, bueno, notificaciones, todo eso. Yo lo que digo es que la discusión es más de fondo respecto a los principios que inspiran especialmente el proceso penal, no sean discutidos simplemente con una ley miscelánea o con un transitorio. Eso es lo que quiero decir, Lucy, es que se malinterpretó mi situación y que es la misma franqueza con que hemos hablado con el ministerio. Y que usted, presidente, recuerdo que fue el primero que lo alertó en la comisión, temas de prueba, temas de cambio regulatorio o estas garantías básicas que me doy por
notificado o satisfecho con lo que dice el ministro. Si eso ayuda, perfecto, y se disipan las dudas. Es eso, estimado. Pero que la justicia es clasista en este país, es clasista. En eso no lo neguemos. Eso será motivo de otra discusión, don Alfonso. Bueno, estimados colegas y colegas, estamos muy por sobre la hora, entonces para cerrar la sesión de hoy día, creo que habría consenso, el Ministerio retiraría la expresión básica y quedaría garantía. La Secretaría tomaría nota a fin de poder corregir en el total del articulado. ¿Habría acuerdo en eso? A fin de destrabar este punto. Bueno, le damos las gracias a nuestros invitados por haber participado en la sesión del día de hoy y yo le pediría a los distinguidos integrantes de la Comisión de Constitución que podamos ir conectados 2 minutos para ver cómo vamos a tratar la reforma constitucional que posterga las elecciones. ¿Ya? Así que nuestros invitados quedan liberados. Muchas gracias por su participación. Presidente. Hasta luego, presidente. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, presidente. Gracias. Yo pido a la televisión del Senado que no... Levantemos la sesión. Claro, levantemos la sesión. Y que vamos a conversar. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.